Bien, buenas noches con todos, buenas noches con todos, colegas. Vamos a iniciar ya con este workshop especial, con un tema muy importante, ¿no? Y pues vamos a presentar también al ponente. En primer lugar, darle gracias al ponente por darnos este tema importante para cada uno de ustedes. Como se dice, el aprendizaje tiene que ser encaminado para algo, siempre para algo bien, ¿no? Y pues vamos a presentar al ponente ya como tal. ¿No? Él es terapeuta conductual con formación orientada al tratamiento de pacientes con problemas del espectro de ansiedad, depresión y el espectro obsesivo compulsivo, ¿no? Con un abordaje centrado en lo que es el desmantelamiento de los patrones de rumia y la preocupación patológica. El ponente viene de es de Argentina, ¿no? Y nos va a brindar un tema muy importante para cada uno de nosotros. Bien, entonces vamos a empezar ya y le doy paso ya a Franco, al psicólogo Franco, para que nos dicte todo lo que tiene que enseñarnos. Adelante, Franco. Vale, vale. Bueno, vamos a comenzar. Esta ponencia surge no solamente por un trabajo que se decanta de todas las obras que yo vengo revisando, estudiando y mejorando sobre los procesos de rumiación. Mejorando me refiero en términos de mis habilidades clínicas como algo que ha sido un objetivo muy importante, sino también por mi necesidad de análisis conceptual. Si hay algo que yo, por ejemplo, más insisto en la formación es el análisis conceptual, porque para que nosotros podamos hablar de un proceso tan complejo como la rumia, primero tenemos que entender qué son las tradiciones de investigación, cuáles fueron sus definiciones, cuáles fueron los abordajes y los tratamientos en un inicio de este tipo de procesos, pero también sobre todo entender cómo las distintas tradiciones que investigan los procesos de rumiación se relacionan entre sí. ¿Sí? Bueno, básicamente esta es una formación, esto que vamos a hablar ahora es una matización que pertenece a la formación que vamos a dar en el IPTA, ¿sí? Que aún tiene las inscripciones abiertas, que está extremadamente enfocada en un subtipo de procesos de rumiación, sobre todo que ocurren en la depresión, ¿no? Y en su versión mucho más extendida la van a encontrar en Ductum más adelante. Pero bueno, vamos allá. Rumiación en la teoría de los estilos de respuesta, el origen de todo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ir por el principio. Al principio, sí, lo que nosotros encontramos es un problema de contenidos. ¿Por qué la historia comienza por aquí? Seguramente muchos de ustedes sabrán de que los modelos basados en la evidencia no siempre fueron lineales, no siempre estuvieron ordenados y no siempre tuvieron el mismo rigor respecto al tipo de variables con la que estudiaban y también respecto a el concepto de conducta, ¿sí? Algo que ustedes van a encontrar es la teoría la teoría y terapia cognitivo-conductual clásica, cómo abordó los problemas psicológicos. Bueno, con una teoría psicopatológica que estaba basada en contenidos. ¿Qué significa? Para las primeras teorías que abordaron los problemas del pensamiento, ¿sí? La teoría cognitiva del 67, el contenido de los pensamientos contribuye al desarrollo de sintomatología depresiva. ¿Qué es lo que ocurre? La primera teoría, sí, o la teoría cognitiva, es una teoría de contenidos. Para este tipo de autores, ¿en qué se basaba el sufrimiento de las personas? Específicamente de el contenido de los pensamientos, casi exclusivamente. Por eso es que en esta época lo que ustedes tienen es o la teoría de los esquemas o la teoría de racionalista. De hecho, en esta época es donde aparece la primera noción de que las personas tienen creencias intermedias, creencias jerárquicas para el modelo de Beck y para el modelo de Ellis, lo que se llaman los problemas del pensamiento irracional, ¿sí? Por eso es que para ellos parten de, bueno, ¿por qué existe el sufrimiento para estos autores, no? Bueno, existe porque los pacientes tienen cierto tipo de problemas, como una perspectiva negativa de sí mismo, del mundo y el futuro. Por otro lado, ellos hablan de cierto tipo de procesos cognitivos con los cuales son moldeados en la infancia y luego las personas ven al mundo de esta manera, ¿no?
Conceptos sobre lo que es y no es peligroso. Fíjense que sigue hablando del contenido del pensamiento, ¿sí? Y sobre todo la noción de creencias negativas, ¿sí? Fíjense que para esta primer teoría ese es un concepto muy central para ellos, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros avanzamos en la historia, lo que empezamos a ver es que la idea de que los contenidos del pensamiento son la principal causa del sufrimiento empieza a modularse, ya no es el foco de atención, sino que vamos de los contenidos al problema del autoenfoque. ¿Esto qué significa? Acá es donde empiezan a entrar la investigación en procesos, ya no en contenidos. Fíjense que hay una diferencia importante aquí. Una cosa es el contenido del pensamiento, lo que uno puede referir, pero otra cosa son los procesos involucrados. Ejemplo, las funciones semiológicas, pero también todo tipo de funciones ejecutivas. Por ejemplo, acá donde empieza a entrar el modelo de Dual, donde empieza el estudio de lo que es la atención centrada en uno mismo como parte de los procesos referenciales. Fíjense, la atención centrada en la propia experiencia emocional como una forma de autorregulación emocional. Algo de lo que se empezaron a percatar las investigaciones posteriores no es solamente el hecho de que el sufrimiento humano dependía en algún grado del contenido del pensamiento, sino otra cuestión relevante, que es qué es lo que los pacientes hacen con la atención que empeora o no empeora el sufrimiento, lo que hacen con los procesos atencionales. Por eso es que de los contenidos se empieza a abrir otra noción, que ya tiene que ver con la tendencia atencional, en dónde involucro mi atención, mi hiperfoco. Por eso es el enfoque interno hacia uno mismo incrementa emociones disfóricas. Acá es donde nosotros podríamos hablar del nacimiento de una concepción mucho más seria de los procesos de rumiación, entendida la rumiación como un trastorno del pensamiento, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque acá es donde se empiezan a percatar que mientras más los procesos de atencionales se focalizan sobre los estados emocionales, sobre cierto tipo de estados emocionales, que ya vamos a ver cuáles, el ánimo tiende a empeorar. Tiende a empeorar en muchas direcciones. Válido para la ira, válido para la anedonia, válido para la depresión, válido para la culpa. Acá es donde se empiezan a percatar que el fenómeno no parece ser tan sencillo como se pensaba antes, ¿sí? También, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a estudiar los procesos de memoria relacionados al pensamiento. ¿Qué significa esto? Que lo que tú haces con el pensamiento afecta a tu memoria también. Por eso se empieza a plantear que se incrementa la capacidad de recordar eventos desagradables del pasado. ¿Por qué? Porque si nosotros con la atención la estamos redireccionando todo el tiempo hacia cierto tipo de eventos que nos generan disforia, eso va a alterar nuestra memoria a corto plazo, a mediano y a largo plazo. ¿Mm? Por eso es que acá es donde recién en el 72 se empieza a hablar de una forma de autoenfoque negativo. ¿Qué significa esto? Este es uno de los primeros modelos que empieza a plantear que el sufrimiento ya no solo depende del contenido de lo que la gente piensa, sino de la tendencia a permanecer interactuando con cierto tipo de estímulos. Y ojo aquí, porque no es cualquier estímulo, no es cualquiera. Y ahí vamos a ver lo que sigue. Bucle repetitivo de contenidos y autoenfoque. Acá es donde recién llegamos a lo que se llama la teoría general. En realidad, la teoría general de la rumia, a ver, el nombre teoría general es un nombre que le pongo yo porque es la primera teoría formal que ordenó el problema de la rumiación. Es la primera, ¿sí? En realidad, el nombre oficial se llama teoría de los estilos de respuesta, rumiante. ¿Por qué? Porque para Hoxema, para Susan Nolen Hoxema, que fue la pionera en todo este problema, en todo este asunto, fue la que se percató de que en realidad la teoría cognitiva inicial en algunas ideas era acertada, pero había otra cuestión importante, que esta autora empieza a hablar de que más que un problema de contenidos tiene que ver con cierto tipo de actividad que los pacientes
buscan mantener constantemente. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estilos de respuesta? Porque esta autora se percató que ante cierto tipo de experiencias muy desagradables o eventos desafortunados de la vida o cambios del ciclo vital o la aparición de una enfermedad o un duelo, cualquier tipo de cambio contextual que induciera un estado de malestar, hay distintos estilos de afrontamiento. Algunas personas consumen alcohol, otras personas, por ejemplo, intentan autolesionarse, pero otros intentan utilizar el pensamiento de manera repetitiva para intentar regular ese malestar. Ahí es donde la autora se empieza a percatar que esto es un problema. Ahí es donde se empieza a hablar propiamente de rumiación como un trastorno específico del pensamiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ya no es un tema de contenido, sino una actividad que el paciente echa a correr. Adrede. Ujú. La rumiación potencia los efectos del estado de ánimo depresivo sobre los contenidos del pensamiento. Acá, esta teoría, ¿por qué fue tan importante? Porque fue la primera teoría que planteó el hecho de que en la psicopatología en general, la rumiación cumple un rol central. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta autora lo que estaba haciendo era investigar pacientes específicamente con problemas de depresión. Por lo tanto, ella lo que creó fue un modelo para entender la rumiación que está presente en pacientes deprimidos. Pero ya vamos a matizar más eso, ¿sí? Igualmente eso no le quita valor a su obra. De hecho, todo lo contrario. Con los modelos que siguen se van a percatar que en realidad esta obra tiene mucho más oro dentro de lo que se cree realmente. Tiene mucho más valor esta obra. La teoría de los estilos de respuesta, ¿qué es lo que estableció? Que básicamente el sufrimiento humano depende no solamente de los acontecimientos que te ocurran y de tu historia de aprendizaje, sino de hacer dos tipos de cosas con el pensamiento. La primera, el autoenfoque, es decir, generar con la atención el intento de rechequear mi estado de ánimo, mi estado de malestar, empezar a tratar de recordar desgracias. Es una parte tiene que ver con el autoenfoque. Fíjense que esto es importante porque ya no es un tema de contenidos, es meter la atención en cierto tipo de malestar que yo tengo. Pero la segunda es lo que la autora le llama brooding, que tiene que ver con el proceso de lamentación. Y eso es algo muy innovador para este modelo. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde la autora dijo, cuando los pacientes permanecen tanto tiempo interactuando con los mismos pensamientos catastróficos y de fatalismo, eso lo que empieza a generar es a condicionar la experiencia a futuro del paciente. Y eso es lo que genera de que después los pacientes no quieran realizar comportamientos para salir del estado en el que están, ¿sí? Por eso es que también van a ver que en algunos artículos se habla de rumia de lamentación o derrotista o de autoagresiones verbales, ¿sí? Por eso, por eso es que esta autora fue una de las primeras en percatarse de esto. Es que cuando los pacientes utilizan el pensamiento para tratar de entender su sufrimiento, lo primero que ocurre es el intento de comprender lo que me pasa. Lo segundo es que yo empiezo a sentir coherencia entre lo mal que me siento y la actividad, pero mientras más permanezco en esa actividad, peor me siento. ¿Sí? Es una de las primeras autoras que se percató que los pacientes hacían eso. Por eso es tan importante la teoría de los estilos de respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acá viene algo que es especialmente fundamental. Esta teoría fue una de las primeras que planteó de que una de las alternativas que uno tenía que buscar con la rumiación era tratar de que el paciente pudiera generar una inmersión en contextos que generaran un efecto incompatible con la rumia. ¿Qué significa eso? Para que los pacientes se pongan a rumiar, ¿qué necesitan? Necesitan un contexto, necesitan que nada los interrumpa, necesitan sumergirse en esos estados. Entonces, esta autora fue una de las propuso algo que es muy importante, que es, ¿qué pasa si nosotros cambiamos al paciente a otro contexto y le damos una tarea que sea exigente? ¿Qué ocurre con la atención? Y recién ahí es que empezaron a plantearse las investigaciones de cómo se podía tratar a la rumia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se retrotraen, ¿cuáles eran los tratamientos disponibles en la primera versión de la TCC? O se reestructuraba cognitivamente, lo cual ya sabemos que no funciona para la rumia,
o se trataba de combatir al pensamiento, esto de sustituirlo por otro tipo de procesos, lo cual también sabemos que no sirve, y otras estrategias mucho más desfavorables, como la parada de pensamiento, esto de tratar de darse una orden para que el pensamiento se detenga, e inclusive, no sé si ustedes recordarán algo que se llama terapias aversivas, donde, por ejemplo, los pacientes se ponían un elastiquín y lo que trataban de hacer es, bueno, cuando te llegue el pensamiento, tira del elastiquín y que este estímulo te distraiga, lo cual sabemos que tampoco funciona. Por ende, ¿cuál es la importancia de de la teoría de los estilos de respuesta? Que lo que planteó fue el hecho de decir todo eso que se hacía antes no hay que usarlo. Lo que tenemos que buscar es algún tipo de entrenamiento para que el paciente no se pueda vincular con la rumiación, lo que es algo brutalmente innovador para la época en la que lo propuso. ¿Sí? Bien. Luego aparece otra teoría, ¿sí? Que es un poco, pero solamente casi les diría contemporáneo al modelo de Hoxema, que se llama la teoría del progreso hacia la meta o la teoría del obstáculo, que es donde se amplían las categorías de la rumiación. ¿Por qué? Porque estos dos autores de lo que se percataron es que sí, lo que dice Hoxema es cierto, hay un proceso de autoenfoque, pero no es un proceso que solo exista con los contenidos depresivos, sino que es un proceso más generalizado. Este proceso es más amplio de lo que propone la teoría general. Y estos autores fueron los que plantearon el hecho de decir, mira, en distintos tipos de problemas psicológicos nosotros encontramos el autoenfoque, pero con propiedades mucho más diferentes, más variadas. Entonces, ¿de qué se percataron estos autores? En primera instancia, la teoría de Martin y Taser, algo maravilloso que hace es que establece axiomas, establece principios básicos del problema de la rumia. Uno de los principios más importantes es el número uno. Todos los pensamientos corren en una dirección. ¿Y eso por qué es importante? Porque ya ellos ya no ponen la idea en el contenido del pensamiento, sino a qué dirección corren los pensamientos. Los pacientes por algo se involucran en el proceso, por algo necesitan ponerse a repensar algo. Entonces ahí los autores que se percataron de que, por ejemplo, cuando los pacientes tenían cierto tipo de miedos nucleares, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en el caso de la ansiedad generalizada, ¿no? Donde el paciente, ¿qué es lo que hace con la preocupación? Tratar de imaginar una gran cantidad de escenarios donde resuelve una catástrofe para que eso no le ocurra. Bueno, esa dirección que toma el pensamiento nos sirve a nosotros para saber cómo diseñar la terapia de exposición. No nos focalizaríamos en el pensamiento, alteraríamos el proceso rumiante con un cierto tipo de forma de exposición. Pero también estos autores se percataron de otra cosa. Los pacientes también entran a rumiar cuando el tipo de objetivo al que se dirigen tiene cierto tipo de problemas como obstáculos. Vamos a poner un ejemplo. Pacientes que intentan hacer una tarea. Ejemplo, estudiar X tema, pero no están capacitados previamente antes de hacerlo, por lo tanto la tarea es difícil. Al ser difícil induce frustración y la rumia es reactiva a la frustración. Ahí es donde empiezan a aparecer las nociones de que la rumia es reactiva a ciertos estímulos también. Entonces estos autores que dijeron, evidentemente, una de las razones por la cual los pacientes se ponen a rumiar es cuando se dirigen hacia una meta y algo interrumpe esa meta y ahí el proceso aparece. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque esas son las bases de los procesos de Langer Rumination, la rumiación en ira, en los problemas de enfado patológico, de ira. ¿Sí? Eso es importantísimo, porque ahí estos autores también establecieron muchas categorías para saber no solamente los procesos que acabo de mencionar, sino también lo que tiene que ver con la intolerancia al fracaso, lo que tiene que ver con la intolerancia al rechazo y sobre todo la rumia reactiva al estrés. ¿Sí? Bien, sigamos avanzando. Luego, lo que ocurre es una diversificación de los modelos. ¿Por qué? Porque posteriormente, a los años, al año 86, lo que ya se empieza a formalizar son dos grandes tradiciones de investigación. La investigación en procesos metarrumiativos y la investigación del modelo de la intolerancia a la incertidumbre, que son los dos grandes bastiones que terminaron apoderándose del trabajo con rumiación. ¿Por qué?
por lo siguiente. Una de las teorías que se empezó como a levantar, primero fue la teoría, la teoría de Wells, ¿sí? Que es entender precisamente cuál es el concepto central o el núcleo de este modelo. El núcleo se basa en distintas partes, ¿sí? Una de esas partes es plantear el hecho de que los procesos de rumia y preocupación se mantienen específicamente por dificultades en el control inhibitorio. Es decir, una de sus variables problema es que los pacientes han perdido la capacidad de regular los procesos de control inhibitorio. Y eso porque es importante, porque todo el modelo metarumiativo precisamente se levanta sobre aquellas investigaciones que hablan sobre el foco atencional. Entonces, ¿qué es lo que dice precisamente el modelo de Wells? Una de las cuestiones que plantea es, si nosotros queremos tratar de ayudar a estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es reentrenar su capacidad atencional para que ellos sean muy hábiles en desengancharse rápido del proceso. No combatir el proceso, sino desarrollar la habilidad para no entrar al proceso. Y esto porque es importante, porque el modelo de Wells fue uno de los primeros en hablar de lo que se llaman fenómenos paradójicos. ¿Esto qué significa? Combatir la rumia genera más rumia. Tratar de que no te llegue un pensamiento va a hacer que te llegue con más fuerza. Tratar de no pensar en algo va a hacer que lo pienses más. Eso se llaman fenómenos paradójicos. Todos esos son muchos. ¿Sí? Responder a la rumia genera más rumia. Entonces este autor, precisamente, uno de los elementos que planteó es, bueno, por un lado, vamos a desarrollar todo un tratamiento para que reentrenar la atención del paciente a no involucrarse con la rumia. Pero también estableció lo que se llaman metacreencias. ¿Qué significa esto? No son las creencias del modelo inicial o lo que en una primera instancia, a ver, denme un segundo porque justo creo que había ahí una. Ok, bien. No se refiere a las creencias del modelo original, sino procesos de metacreencias, es decir, procesos por los cuales nosotros entendemos que estamos haciendo algo con el pensamiento. Hoy en día, más que hablar de metacreencias, en realidad en el análisis de la conducta hablamos de reglas verbales, hablaríamos de las reglas que nosotros aplicamos al pensamiento. Y voy a tratar de dar algunos ejemplos para que esto se entienda. Por ejemplo, una cosa es el contenido de una preocupación, al estilo de, por ejemplo, estar pensando todo el día en, por ejemplo, cómo evitar que, por ejemplo, ocurra un accidente dentro de tu casa. Y otra cosa es por qué tú consideras que realizar esa actividad te podría prevenir del accidente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los procesos metarumiativos son procesos que algunos están en la memoria declarativa y otros no. Por lo general no. ¿Por qué? Porque son instrucciones de por qué nosotros tenemos que pensar de cierta manera. En todas las estrategias sobre lo que tiene que ver con las creencias metacognitivas, hay de muchos tipos, pero por ejemplo, algunas que se mencionan mucho tienen que ver con, por ejemplo, los procesos de anticipación. El permanecer pensando de manera anticipada en alguna amenaza. ¿Por qué hace el paciente eso? Por algún tipo de aprendizaje en el cual tiene la idea de que si se mantiene su actividad o si se mantiene haciendo eso, no podrá evitar la aparición de ciertos problemas, ¿sí? Entonces, todo lo que es con el trabajo con metarumiación tiene que ver con detectar cuáles son el tipo de reglas por las cuales los pacientes quieren involucrarse con la preocupación, pero no es el contenido de la preocupación, ¿sí? Entonces, el modelo metacognitivo por lo general trabaja a nivel de funciones ejecutivas, a nivel de lo que es control inhibitorio, pero también sobre por qué los pacientes tienen la necesidad de querer involucrarse con la preocupación. El otro es el modelo de la intolerancia a la incertidumbre, que es uno de los modelos también más importantes que hay, porque el modelo de la intolerancia a la incertidumbre lo que plantea es las personas en realidad se involucran con los procesos de preocupación. ¿Por qué? En primera instancia, porque los estados de incertidumbre inducen estados emocionales que los pacientes no quieren tolerar. Por otro lado, los pacientes han desarrollado la necesidad de querer combatir la incertidumbre.
¿sí? Pero no solamente por eso, sino también porque los pacientes experimentan alivio controlando la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El modelo de la intolerancia a la incertidumbre no va en la misma dirección que el modelo metacognitivo, sino que va en la dirección de generar formas de terapia de exposición para que los pacientes dejen de temer a la incertidumbre. Pero, ¿qué formas de exposición? De todo tipo. Exposición en la imaginación, exposición al pensamiento. Utilizamos muchos experimentos de conducta para inducir los estados experienciales de la incertidumbre y una vez que estos estados dejan de desregular a los pacientes, los procesos de preocupación disminuyen. Yo honestamente uso ambos. ¿Sí? Obviamente que los modelos de intolerancia a la incertidumbre también tienen mucho potencial porque también son derivados del tratamiento para el TOC, no solamente para los problemas de rumiación. Y eso también es algo importante que ustedes lo sepan, porque obsesión y rumiación no son lo mismo. No, ahí no se pueden confundir, ¿sí? Pero la variable intolerancia a la incertidumbre sí es necesario entrenarla en ambos tipos de poblaciones. ¿Bien? Entonces, una vez dado este pequeño esquema, ¿cuáles son las obras, ¿sí? que son de real importancia? Vamos a ir con la primera, ¿sí? En lo que tiene que ver con psicología normal, que es una de las obras de Hoxema, es una obra de psicopatología de ella, básicamente aparece la idea de atención autofocalizada en los propios síntomas y la idea de la rumia de lamentación. Esto básicamente es como el primer esbozo, es como el primer modelo que empezó a investigar, pero hoy en día, con todo el arsenal de tratamientos que tenemos, este modelo ha quedado casi, yo les diría, reducido a algunos análisis conceptuales y tiene algo de participación en uno de los últimos modelos que se utiliza para los problemas de pensamiento en la depresión. Luego aparece una obra que es Algunos pensamientos rumiantes, que es la de Martin Taser. Esta es una de las obras que más recomiendo porque es la obra más completa que van a encontrar en su vida sobre rumiación. No, es un tratado prácticamente y con un lenguaje extremadamente claro. Acá es donde empieza a aparecer la relación entre rumia reactiva a ciertos estados emocionales que los pacientes no quieren experimentar. Y también la idea de que hay una taxonomía, que la preocupación patológica no es lo mismo que la rumiedónica, que no es lo mismo que el anger rumination, que no es lo mismo que investigó Hoxema, pero todos se pueden ordenar en una taxonomía. ¿De qué tipo? La rumia se diferencia por contenidos, se diferencia por función, se diferencia por el estado emocional al que te inducen, pero sea cual sea el proceso, tiene propiedades compartidas siempre. Siempre incrementa el estado emocional previo, siempre condiciona tus expectativas, siempre entorpece tu comportamiento instrumental, siempre incrementa la psicopatología, siempre empeora tu caso y además es una variable de vulnerabilidad para otros problemas psicológicos, siempre. Por eso es tan importante la obra de Taser. Esto es oro puro, esta obra. Luego aparece lo que ya es lo que podríamos llamar uno de los primeros protocolos transdiagnósticos para rumiar, pero que son posteriores a la era de la terapia cognitivo-conductual, que es con David Clark. Esta es una de las obras que más he explotado, de las que más he aprendido, de hecho, porque además es muy compatible con cómo nosotros entendemos el análisis de la conducta hoy en día. La obra de Clark, obviamente, es una obra que trabaja sobre la preocupación, los procesos de vergüenza, ¿sí? Y otro tipo de procesos adicionales, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tengan en cuenta algo, esta obra, ¿por qué es tan importante? Porque uno de los principios, ¿sí? El step one que plantea en el tratamiento es, sea cual sea el trabajo que tú hagas con cualquier estilo de rumia, el paso uno siempre es interrumpir a la rumia. Es decir, ¿a qué se refiere el autor? No en que trates de detenerla, sino en que suministres un entrenamiento que la empiece a interrumpir. Interrumpir no es lo mismo que detener.
Detener tiene que ver con lo que se hacía en la terapia cognitivo-conductual de tratar de forzar voluntariamente que el proceso no te llegue. Eso no sirve para nada. Lo que este autor dice es, cuando nosotros empezamos a darle a los pacientes el registro de rumiación y que el paciente lo empieza a usar cuando le llegan los pensamientos, la primera función del registro es interrumpir la tendencia a meter la atención allá adentro. Por eso es que este autor, independientemente de todos los componentes que te da, como terapia de exposición prolongada, como por ejemplo lo que tiene que ver con separar lo que es la vergüenza de la culpa, del enfado, y encontrar solución de problemas a esos procesos, y obviamente al resolver esos problemas va a ir decrementando el proceso de pensamiento repetitivo. Una de las cosas más importantes es esa noción específicamente. Hagas lo que hagas, tienes que buscar un entrenamiento cuyo hábito interrumpa al de la rumia. Porque claramente, ¿qué es lo que ocurre? Esta obra es una de las primeras en plantear el tema de que es necesario modificar los programas de reforzamiento. Nosotros necesitamos que la rumia se ponga a competir con otras conductas proterapéuticas. No ir a atacar directamente a la rumia, sino que hay un entrenamiento de una conducta que sea bien incompatible a la rumia. Eso es capital. De hecho, esa es una de las cosas que los antiguos TCC la tenían clara. La rumia es un proceso que tú no puedes detener voluntariamente. Lo tienes que hacer descarrilar con otro tipo de intervenciones, pero no directamente. Recuerden eso, combatir la rumia genera más rumia. ¿Sí? Luego aparece ya otra obra que es de Wells, que ya es una mayor formalización del modelo de rumiación, que acá es donde ya se empieza a hablar del síndrome cognitivo atencional y el trabajo con metacreencias. Estos dos elementos también son transdiagnósticos, porque en cualquiera de los procesos de rumia que ustedes encuentren, lo que van a encontrar es el problema de la desconexión deteriorada. Uno de los problemas que más tienen los pacientes es notar que están entrando al proceso y salir del proceso y qué hacen después de que salen del proceso. Por eso es tan importante plantear lo que se llaman tendencias atencionales, hacia qué dirección va mi pensamiento cuando viene este proceso. Entonces acá ya tenemos eso. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Van a ver que en esta parte de acá abajo no hay un libro sobre el anger rumination, la rumiación en ira, la que genera la desregulación emocional en la ira, en el enfado y en la violencia y en las ganas de la venganza. Ese proceso de rumiación no tiene un libro, porque no lo hay. Lo que hay son una gran cantidad de obras que tienen que ver con cómo nosotros entrenamos los problemas de ira, ya sea con discriminación de la ira, este, la intolerancia a la frustración como generador del enfado, el hecho de utilizar el juicio para pasar horas insultando a otros y cómo eso me hace enfadar más. Esas son cosas que se estudian en el tratamiento del incremento del enfado, pero no hay una obra dedicada al estudio del anger rumination, pero sí hay antecedentes. Por ejemplo, fíjense que ya en los 90, aunque no se usaba el término anger rumination, sí, sí, este autor que se menciona acá ya tenía en sus estudios sobre hostilidad y agresión, ¿m? Y sí de alguna manera hay un esbozo del concepto, al explorar cómo los pensamientos persistentes sobre injusticia mantienen el estado del enfado. Fíjense que se sigue respetando lo que decía Hoxema en el inicio, el autoenfoque mantiene el estado disfórico. Eso es una variable que siempre estuvo. Ujú. Fíjense ya esta referencia del 99, investigación sobre cómo la rumiación sobre provocaciones pasadas podía aumentar la agresión futura. ¿Qué significa esto? El que yo me ponga a rumiar con un recuerdo del pasado para inducirme enfado ahora y ejecutar el enfado en el presente. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque acá es donde esto ya se relaciona con las investigaciones interconductistas sobre la rumia, lo que se llaman fenómenos de extrasituacionalidad. El cómo las personas se autogeneran los procesos, traen los procesos del pasado para tratar de experimentar que se están defendiendo de algo, pero su conducta, al quedar bajo control del enfado, la ejercen sobre otra persona en el presente. Por eso es que la conducta queda en coordinación a la rumia, pero totalmente descoordinada del contexto. ¿Sí? Por eso es tan importante también revisar estos modelos. ¿Vale? Ok, perfecto. Déjenme ver dónde están, porque creo que se prendió por ahí algún...
Voy a andar, bueno, silenciando algunos. Ok, bien. Luego tenemos una de las obras que para mí es más importante, que es la obra de la ansiedad generalizada. Para quienes no lo sepan o para quienes sean muy nuevos en esto, el nombre de trastornos de ansiedad es un nombre muy infame, es un nombre que realmente no sirve para nada. En realidad el TAG, la mejor manera de definirlo es como un proceso de preocupación patológica que no se detiene. El elemento central del TAG es la preocupación patológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta obra ya se entiende la preocupación como un subtipo de rumiación, ya hay un protocolo para desmantelar a la preocupación, pero también el mucho énfasis en la relación entre incertidumbre y formas de rumiación. Y no solamente eso es importante, ¿saben? Sino el hecho de que esta obra se ha ido desarrollando en otros sistemas experimentales que son muy importantes, como por ejemplo experimentos de conducta para incrementar la tolerancia a la incertidumbre y así reducir los procesos de preocupación. Después, para quien esté interesado, en el IPTA voy a estar hablando bastante sobre esos modelos en la formación que se viene, pero es un modelo que se puede explotar muchísimo, ¿no? Y va más allá del protocolo del autor que está aquí, que es Dugas, sino que, sino que este tipo de investigación evolucionó tanto que hasta hay recursos que se utilizan en el trastorno obsesivo compulsivo. Una vez que la terapia de exposición prolongada logró bajar la carga obsesiva, ¿sí? de esos pacientes, también se utilizan muchos entrenamientos para que el paciente aprenda a convivir con la incertidumbre autoinducida por otros ejercicios. Esta obra es espectacular. Después, una de las últimas que podríamos decir que ha ido apareciendo es la de terapia cognitivo-conductual focalizada en la rumiación depresiva. ¿Sí? La obra de Watkins es una obra que es importante porque no solamente ya se habla de una actividad rumiante, sino la rumia es una conducta, la rumia es un hábito. Y como es un hábito, tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos para devaluar este hábito como sea. Por lo tanto, ya es donde empieza a aparecer el análisis de la conducta aplicado a la rumiación, ¿sí? Eh, Aparece la idea de cómo se puede utilizar activación conductual y terapia de exposición, ¿sí? Y lo que tiene que ver con procesos de inmersión antirrumia. Esta obra es oro puro. De hecho, esta obra es la que más vamos a explotar en el IPTA, porque es una obra que no solamente se percató que el problema no eran tanto los contenidos del pensamiento, sino la abstracción con la que los pacientes piensan, sino que también recicló muchas investigaciones que utilizaron terapia de exposición prolongada, pero no solo en estrés postraumático, sino en un montón de otros problemas, como por ejemplo los procesos de rumia depresiva. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que tiene esta obra? Que esta obra tiene un valor transdiagnóstico muy potente, porque cada uno de los procesos que ajustó a la rumia también se utilizan para otros problemas. Entonces, es una terapia que tiene evaluación funcional para la rumia, que tiene análisis de contenidos para la rumia, que tiene modelado y moldeamiento de cómo entender las direcciones que toma el pensamiento, tiene activación conductual, tiene mucha terapia de exposición prolongada y tiene un modelo de inmersión. Es decir, el hecho de cómo hay que modificar el estilo de vida del paciente para generar procesos antirrumia. Es una cosa, una locura. Después, llegando ya más a la época contemporánea o ya lo que podríamos llamar de los 2010 en adelante, Terapias Contextuales también hizo un trabajo con Rumia muy interesante, casi exclusivamente con lo que tiene que ver con aplicar algunos procedimientos de ACT, ¿sí? Como la desesperanza creativa y procesos, por ejemplo, de activación conductual como una manera de entrenamiento para reducir patrones de rumiación, ¿sí? Bueno, ese modelo está, es el modelo de OLIP que anda por ahí. Y uno de los últimos que yo considero que es uno de los que más he aprendido de distintas maneras, es el modelo donde está la investigación de Ruiz y Luciano y el equipo, que ustedes lo pueden encontrar en el MIPSI, que es un instituto donde a veces se da esa formación.
Y esta tiene de todo, o sea, si bien no es de mi preferencia, sí he podido ir rastreando. eh, Acá Andrés hace un comentario. ¿El resto puede seguir viendo la presentación? ¿El resto de los ponentes? ¿Sí? Sí, sí, se ve claro. Perfecto. Bueno, Sí, genial. se ve. Muy bien, continúo. ¿Qué es lo que ocurre? En el modelo del MIPSI aparecen cosas que son muy interesantes, o sea, perdón, el MIPSI es el instituto. En el modelo de Ruiz aparece algo que es muy importante y que por lo general los analistas de la conducta no le dan importancia, que es el concepto de identidad. El concepto de identidad. ¿Por qué? Y ahora voy a matizar un poco esto, como para que tengan un review y volvamos. En el modelo de Hoxema hay una parte que a veces no se le presta mucha atención, pero es muy importante y tiene que ver con que la autora en un momento plantea el hecho de los pacientes consideran a los procesos de rumiación como necesarios para tratar de entenderse a sí mismos, algo como si fuera parte de su identidad. Como muchos de ustedes sabrán, el concepto de identidad para el análisis del comportamiento es un concepto que ha sufrido una evolución muy amplia a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque en la era, por ejemplo, lo que sería el conductismo clásico, no existía esa noción, pero ¿qué era lo que existía? La idea de cómo traducir el concepto de intencionalidad a conducta, o la noción de Watson de entender la personalidad como un sistema de hábitos, o en la obra pavloviana lo que se llama la teoría de los tipos. Posteriormente, en los modelos ya del conductismo o del neoconductismo, aparece la noción skinneriana, donde la noción de identidad se la empieza a entender más bien como todas aquellas variables que explican por qué hay una constancia en el comportamiento, ¿sí? Pero también habla de la historia de reforzamientos, por lo cual un comportamiento se presenta como se presenta. Por otro lado, Bandura hace otras matizaciones sobre la agresión, por cómo aprenden las personas el comportamiento agresivo. Y de manera más contemporánea, ya en los modelos conductuales actuales, ¿cómo se lo entiende? Muy sencillamente, es un tema de la conducta verbal y de la conducta controlada por reglas, ¿sí? Y la conducta controlada por reglas es importantísimo porque son formas de autoinstrucción con las que guiamos nuestro comportamiento. ¿Y eso por qué se los digo? Porque precisamente la última obra, la de Ruiz, es una de las obras que también puso el foco en el hecho de la conducta controlada por reglas como uno de los problemas involucrados en la rumiación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, la rumia se la plantea como una estrategia de evitación experiencial. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Precisamente, ya sea porque los pacientes están rumiando por su déficit de habilidades sociales, porque no quieren experimentar cierto tipo de estados emocionales, por todas las formas de intolerancia que hay, ¿sí? A la incertidumbre, al estrés, a tener que resolver problemas en la vida. Hay muchos ejercicios experienciales para tactar el costo de la rumia. Algo que por lo general en otros modelos, ¿cómo se trabaja? Se trabaja como mostrándole al paciente las consecuencias de rumiar, pero acá lo han llevado hasta ejercicios experienciales. También hay entrenamientos para incrementar la prevención de respuesta, algo que es maravilloso. Si hay algo que es oro en este modelo, es eso. Es establecer entrenamientos de flujo continuo para entrenar la prevención de respuesta. Y eso es algo que es muy exclusivo de ahí. Porque si uno investiga en otro tipo de modelos es más difícil encontrar eso, pero acá se utilizan disparadores de rumia para entrenar al paciente en sesión y que no entre al proceso. ¿Mm? También hay muchos entrenamientos para incrementar flexibilidad relacional. También hay entrenamientos para alterar cambios de modos. ¿Qué significa? Que este modelo recicla elementos del modelo de Watkins también. ¿Sí? Y también la idea de la orientación a valores como uno de los propulsores de que el paciente se comprometa con las otras variables. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este modelo tiene componentes que son necesarios de entender en un montón de otros modelos, ¿sí?
Y algo que es muy importante es que este modelo, el modelo de Ruiz de orientación a valores, también tiene elementos que habían sido mencionados en la obra de Martin y Taser, que es lo que tiene que ver con el involucramiento en el proceso y la identidad. ¿Qué significa? La obra de la teoría del progreso hacia la meta fue una de las primeras en plantear que las personas se involucran con el proceso rumiante porque algo en el pensamiento los amenaza con algún valor. Ejemplo, en el caso de la preocupación patológica, ¿por qué los padres que tienen ansiedad generalizada o TAG, por qué se preocupan tanto por si los hijos se mueren o no? Porque son importantes para ellos. Lo mismo ocurre con tu trabajo, lo mismo ocurre con tu profesión, lo mismo ocurre con que fastidien un proyecto tuyo. El proceso se autolicita no solo por la cuestión atencional, la cuestión de los contenidos o el autofoco, sino porque hay algún valor bajo amenaza. La rumia no se posa sobre cualquier variable, sino sobre cosas que a ti te jode que se arruinen. ¿Sí? Por eso precisamente es reactiva a obstáculos que entorpezcan tu acceso a la meta. Por eso lleva ese nombre la teoría, precisamente. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora vamos a dejar para unos minutos, porque me mencionaron una hora, pero vamos a dejar tiempo para que puedan hacer todas las preguntas, ¿sí? Que tengan interés. Así que bueno, tranquilamente pueden encender el micrófono y preguntar. Ujú. Prendan micrófono, cámara y pueden hacer sus consultas. Carla, adelante, vi que levantaste la mano ahí. Sí, muchas gracias, Franco. Excelente ponencia. Me surgió la duda de si entonces la preocupación es un tipo de rumia o más bien se vería Exactamente. como un proceso transdiagnóstico independiente. No, exactamente. Si vos agarrás artículos que hagan análisis muy pormenorizados, te va a decir que rumia y preocupación son cosas diferentes. Pero si vos te pones a revisar con el seguimiento que se ha hecho de la investigación, vas a encontrar unos artículos que son del año 2007 en adelante, que ya te plantean de que la diferencia entre rumia y preocupación es mucho más compleja que la que se puede hacer, porque ¿cuál era la cuestión? Inicialmente, ¿qué era lo que se planteaba? Que los procesos de preocupación involucraban miedo hacia el futuro por eventos que podrían ser catastróficos a futuro, pero que la rumia en realidad solamente iba hacia rememorar cosas del pasado. Hoy en día sabemos que esa clasificación no sirve para nada, porque tú tranquilamente puedes ir a recordar algo del pasado. ¿Sí? Te doy un ejemplo que le pasa a algunos pacientes. Recordar que no sé, recordar que, por ejemplo, salen de una interacción social y se ponen a pensar, ¿habré hecho algo malo? ¿Por qué no me respondieron rápido? ¿Se habrán sentido bien? Y que luego tú empieces a pensar en el futuro, entonces no me van a hallar más, seguramente me odian, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, la idea de la orientación temporal es una idea que se pierde en la evaluación conductual, se pierde por completo. Porque una vez que tú te involucras con el paciente, tanto contenidos como orientación temporal se disparan hacia cualquier dirección. Por lo tanto, la categoría no es útil, esa, sino que lo más útil que hay que hacer es establecer que existen tipos de rumiación y hablar de cuál es la función que tiene ese proceso sobre el estado emocional. Ahí le das el martillazo, es ahí donde hay que meter la palanca, pero no decir, bueno, preocupación es una cosa, no, 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 no porque lo que son importantes son las propiedades transdiagnósticas, no las definiciones. Las definiciones te sirven para entender de qué va el proceso, pero la propiedad, por ejemplo, autoenfoque, que induce emociones disfóricas, que mantiene cierto control sobre, bueno, y desde ahí hacer la evaluación de contenidos y direcciones, pero no es útil esa definición, sino que la más útil es la de la obra de Borders, ¿sí? Que tiene que ver con, de hecho creo que, bueno, después voy a entrar en esos detalles, pero espero haberte respondido, Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Franco. ¿vale? Adelante, Andrés.
Bien, Bueno, creo ¿verdad? que había una interrupción ahí, así que bueno, no sé qué pasó. Sí, he ¿Aló? tratado de silenciarlo. Ya está, psicólogo. Bueno, ¿Hola? dime. Sí, Franco, buenas noches. Tenía una duda de que, entendiendo que la rumiación o, bueno, pensamientos, el pensar son una conducta operante, en el caso de la rumiación, cuando hablas como igual que de ciertos procesos como automáticos, se pregunta si entonces habría como una suerte de encriptación de un conocimiento pavloviano o respondiente previo a luego aparecer como el proceso de la preocupación, como habiendo primero un proceso digamos, de un estímulo que se le responde, digamos, sin como mucho control, ¿cierto? Son un poco más como respuesta, como, digamos, de conocimiento pavloviano y luego aparece este proceso de operante. Como, eso es lo que me queda la duda. Eso no aplica aquí. Porque la idea del tipo de aprendizaje que tú estás mencionando es un aprendizaje muy restringido a cierto tipo de variables de adquisición. En realidad, lo que es más importante para entender a la rumia es por qué se genera la conducta de anticipación. ¿Por qué las personas tienen que aprender a anticipar amenazas en la vida? Ese es el elemento central. Te voy a dar un ejemplo. Suponte de que hay un niño que tiene 10 años y que el niño, por ejemplo, observa de que el padre golpea a la madre, ¿sí? Que hay violencia dentro del hogar. Pero el niño se percata de que si cuando el padre llega borracho, él, por ejemplo, no sé, le prende el televisor, el padre se pone a ver la tele y no hay violencia. Como decir, ah, si pasa esto, no pasa aquello. El niño no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero se percata de que si hace eso, la violencia no aparece. ¿Qué va a hacer la próxima vez? Va a tratar de anticipar hacer eso. ¿Para qué? Para que no haya violencia. Supone que otro día el niño se percata que si le trae una buena nota de la escuela, también disminuye la violencia en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Aunque conscientemente no tenga el contenido del pensamiento de, ah, si hago esto, no hay tantos problemas en mi casa, sí empieza a generarse un reforzamiento de la necesidad de anticipar posibles problemas. ¿Qué pasa cuando ese niño empieza a llegar a la adolescencia? Ya que ya viene de un historial donde ha observado que hay violencia, al menos de manera vicaria, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a utilizar el mismo proceso anticipatorio para tratar de saber qué piensan los demás de mí, y si me juzgan, y si me dicen algo, y si... Ahí el proceso anticipatorio se empieza a generalizar más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es tanto una cuestión de condicionamiento, porque el condicionamiento tú lo puedes usar, pero te queda como una explicación muy restringida. El proceso de rumiación es un proceso que es verbal, es autoinducido, tiene una dirección, tiene una función, tiene un intento de solución de problemas, tiene varias cosas adentro que no es solo el aprendizaje del miedo. ¿Me explico, Andrés? Claro, bueno, ahí en el caso de, entiendo que es un conocimiento operante, en este caso hay que se va manteniendo en el tiempo mediante que aparecen estímulos reforzadores que cumplen dicha función, digamos, de reforzar la respuesta del niño, como cierto, de la Sí, anticipación. sí, Y pero la rumia también tiene otro tipo de matizaciones que van más allá del proceso operante, que tiene que ver con la necesidad antropológica que los seres humanos tienen para tratar de entender lo que les ocurre, que tiene que ver con experiencias vinculadas a tratar de entender por qué tenemos los problemas que tenemos. Es decir, no, los procesos operantes pueden explicar una gran cantidad de elementos, pero los procesos de rumiación ya involucran discriminación de procesos mucho más implícitos, discriminación de cierto tipo de propiedades en las contingencias. Pero bueno, nada, después si quieres podemos, o si se arma otro curso u otro workshop, explicarles cómo esto lo entiende la teoría cognitiva y cómo lo entiende el aprendizaje complejo y cómo lo entienden otro tipo de análisis de la conducta. ¿Vale? sí, sí, sería muy bueno, pero muchas gracias igual. Vale, vale. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera hacer? Vale, yo quedé con
con intriga. En cuanto a cómo explicas esto, pareciera que los principios de aprendizaje se quedan cortos para explicar la rubia o solamente los principios operantes. Mirá, la rumia siempre involucra procesos de aprendizaje. Eso siempre va a pasar. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La parte más importante que tú tienes que explicar es el control de estímulos de ese proceso y cuando es reactiva, ¿a qué cosa? Y ahora vas a entender por qué es tan importante la idea de la función de la rumia. Suponte un paciente que tiene estrés postraumático por un abuso que sufrió. Una cosa es el recuerdo, una cosa es el contenido del recuerdo, ¿sí? Eso no es ningún problema ni teórico, ni conceptual, ni tecnológico, ¿sí? Eso es el recuerdo. Pero ese recuerdo genera un tipo muy específico de rumia que se llama contrafáctica, que tiene que ver que el paciente, cuando le llega el flashback, se pone a pensar, por ejemplo, en yo me pude haber defendido, yo tendría que haber salido, ¿por qué dejé que me hicieran eso? Ese proceso de queja, de lamento, de enfado, perpetúa aún más estos procesos. Después, obviamente, ¿qué se aplica? ¿Se aplica algo para la rumia? No. Se aplica un procedimiento de exposición prolongada para el trauma, al recuerdo, al oeste. Y eso termina liquidando el proceso. ¿Esto por qué te lo explico? Porque claramente aquí se puede observar que un proceso de exposición prolongada a un recuerdo liquida muy rápido a un proceso de rumia que era reactivo a ese recuerdo. Ejemplo uno, ¿no? Ejemplo 2, el anger rumination. Un paciente que, por ejemplo, no tiene habilidades sociales, tiene ciertos problemas en el trabajo, pero que en vez de pedir ayuda se pone a imaginar cómo se burlarían de él para enojarse más con sus compañeros de trabajo. Pero es muy diferente al caso uno. En el caso 2, ¿qué haríamos? Entrenaríamos la discriminación de la rumia de Iram, haríamos prevención de respuesta y haríamos experimentos para que el paciente pusiera a prueba la expectativa rumiante y observara que, por ejemplo, si entrenamos una habilidad y pide ayuda y sus compañeros del trabajo se la ofrecen, devaluamos el proceso por esa vía, pero con un entrenamiento completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre involucra aprendizaje, pero las variables de control son muy diferentes en todos los perfiles. Como tú también, por ejemplo, puedes observar lo que ocurre con el tema de pacientes que al tener una rumia hedónica tienen severos problemas cuando se decepcionan muchísimo de aquellas interacciones sociales que no coinciden con lo que ellos esperaban. Pero no es un problema de las interacciones, el problema es de la rumia hedónica, que hay que discriminarla e interrumpirla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre hay procesos de aprendizaje, pero si tú te quedas en el estudio de las contingencias, como por ejemplo antecedente, conducta, consecuente, para este tipo de análisis no te sirve para nada. Lo que sí te sirve es saber que en el control antecedente tenemos muchísima cantidad de procedimientos para entender lo que está haciendo este proceso, qué es lo que lo está licitando. En la parte de conducta, más bien lo que tenemos son los contenidos, cómo corren, los procesos inferenciales, todo lo que tiene que ver con cómo se va dando el proceso de desregulación emocional mientras la cadena va incrementando, ¿sí? Y luego lo que tiene que ver con consecuencias, que es un universo mucho más diferente, porque no es lo mismo las consecuencias que tienen para la persona el TAG, la preocupación, que lo que tiene, por ejemplo, la rumia de lamentación, que te puede llevar a la ideación suicida, que tiene, por ejemplo, la paranoia, que es el escape de la posibilidad de pensar en alguien que me quiere hacer daño. La función cambia y al cambiar controla el comportamiento de una manera diferente. Entonces, por eso es tan importante que uno, al momento de estudiar las concepciones, ¿sí? Tanto a nivel conceptual como a nivel tecnológico, uno entienda bien qué es el tipo de aporte que hacen y para qué lo hacen, ¿sí? Pero más o menos me logro explicar con esto, Sí, claro. Gracias. ¿vale? ¿Alguien más tiene otra duda o consulta que quiera hacer? Adelante, Salvador. Hola, hola, tengo aquí una duda. En estas cuestiones de Rumia, Sí, digamos que son procesos solamente cognitivos y
cuestiones de conducta verbal, o también en este concepto entran cuestiones de acción motora, o sea, también hacer acciones motoras entran dentro de lo que es rumia, el concepto de rumia. A ver, ¿cómo qué ejemplo me puedes dar de eso? Por ejemplo, a lo mejor uno puede estar manteniendo la activación de malestar emocional, pero al mismo tiempo las cuestiones verbales hacen como que medio se regula, ¿no? Como una especie de escape y de evitación también. Bien. O lo que mencionaba también la cuestión atencional, ¿no? Pero vaya, a lo que voy es de que a lo mejor implicaría de que la persona haga una especie de ritual motor, como lavarse las manos, bañarse, cosas así, entrarían dentro de que sería rumia también, o ya eso es otro asunto. Si vos te vas a meter en el mundo del TOC, obsesión no es rumiación, ¿sí? Ese es un principio básico porque los tratamientos son completamente diferentes. EPR 100% para el TOC y para la rumia, dependiendo de un montón de variables de control que hay que rastrear. Ahora, en el caso de los procesos de rumiación, sí tiene control sobre el comportamiento público de muchas maneras. Por ejemplo, en el caso del TAG, en el caso de la ansiedad generalizada, por ejemplo, ¿cómo lo vas a observar tú? Como para como para tratar de ver si te puedo dar un ejemplo mucho más claro. Dame un segundo que te lo voy a buscar, así te lo puedo mostrar gráficamente a esto. Mira, para esto lo debo tener. Dame un segundo que voy a compartirte otra para que lo puedas ver. Dame un segundo, por favor. Lo tengo por acá. Mira. Acá, mira. Ya. Tiene que ser este. A ver, para. Que eh, acá está, mira. Ahora no lo encontraba entre tanta cosa. Fíjate esto. Cuando vos te pones a estudiar los procesos de preocupación patológica, una cosa tiene que ver con el encadenamiento de las preocupaciones. Por ejemplo, las flechas rojas sería cómo el paciente pone en marcha el proceso, ¿no? Y si mis hijos se mueren, y si me quedo sin trabajo, y si pasa esto, es el inicio de la actividad. Pero fíjate que el proceso no es solamente eso, sino que también involucra la simulación de cómo tú vas a intentar que ese proceso no se agrave, que es la otra parte. Muchos psicólogos cometen el error de creer que el proceso de preocupación patológica es solamente el momento donde tú piensas en la amenaza. No, no, la otra parte, el otro agravador, es el pensar en la simulación que resolvería esa amenaza. ¿Por qué? Porque ambos promueven la función evitativa. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa con la evitación activa? Donde, por ejemplo, se te viene la preocupación de, por ejemplo, ¿y si mi hijo chocó en la ruta? Y agarras el teléfono y empiezas a marcar y marcar y marcar y marcar, y mientras tu hijo no te atiende, tú entras en una crisis cada vez más severa, al punto que te despersonalizas del nivel de malestar. Claramente tu comportamiento está en coordinación con alguna de estas simulaciones, con alguna de estas. Fíjate que ahí la conducta pública está en coordinación a ese proceso. Por eso es que precisamente los modelos contextuales hablan de estas formas de responder a los eventos privados de manera coordinada o descoordinada. Precisamente lo que hacen todos los protocolos es entrenar formas de entrenamiento descoordinado. ¿Para qué? Para que el paciente no entre en la influencia del proceso. Más o menos ahí me pude explicar. Ok, sí, lo que sería la fusión cognitiva, algo así. Claro, pero la fusión sería la explicación del proceso. El tema es ese proceso de fusión. ¿Cómo sabes tú que está controlando la conducta del paciente? Por lo que hace públicamente, por la conducta problema que aparece públicamente. Ujú. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta?
¿Comentarios? ¿Algo que quieran? ¿Nada? Bueno, ok. No, no sé si el administrador quiere decir algo adicional o no. Sí, bueno, en primer lugar, pues ya vamos finalizando con este workshop, muy interesante y sobre todo muy valioso el aprendizaje que nos está brindando el ponente, ¿no? Vamos a tomar una foto de final ya del workshop, ¿no? Dale. Sería ideal para que todos prendan sus cámaras, ¿no? Por ahí quizás alguna reacción mediante lo que es el chat o algo. No, también, así también, no en su cama. Prendamos las camaritas para poder tomar las fotitos correspondientes del workshop. Reaccionen también en lo que es el Zoom, ¿no? Ahí vamos a ver, esperamos unos momentitos mientras que los demás prenden sus cámaras, unos segunditos, arréglense por ahí. Perdón, disculpen, ¿qué instituto es Es el para seguir? Instituto el Instituto Conductual Contextual Operante. Es un instituto que Ok, está ubicado en lo que es la ciudad de Trujillo, ¿no? Como le habíamos mencionado al psicólogo, hay muy pocos que hablamos sobre lo que es la psicología basada en evidencia. Entonces, ese instituto está formando y, bueno, dando workshops con ese enfoque, una psicología con ciencia, con evidencia, ¿no? Y, bueno, basado también en lo que son las terapias conductuales contextuales. Bien, un poquito para que sepan del instituto. ya, gracias. Listo. Ya, entonces voy a tomar de una vez las fotitos. ¿Listo? A ver, vamos sonriendo, vamos reaccionando. Uno, dos, tres. Esperen un momentito. Voy a tomar dos fotitos rapidito. Ya, a ver. Una más y ya. Uno, dos y tres. Listo. Ok. Bueno, gente, sin más que decirles, aquellos quienes estén interesados en el IPTA, que ahí sale en el flyer, vamos a estar haciendo un trabajo muy amplio sobre al menos tres de estos protocolos, con el entrenamiento incluido para quienes quieran participar. Y bueno, en Ductum también va a estar disponible en algún tiempo. Este. Así que bueno, nada. Después si les interesa, nada, en la misma grabación salen las referencias y bueno, después están ustedes si quieren meterse o no. Ah, sí, ¿qué dice? Si pudieran colocar las redes. Eh, sí, mirá, eh, Psicólogo, quizás usted pueda brindar alguna de sus redes también para que algunos de los integrantes puedan quizás también seguirlo, interesarse por algún tema que usted brinde, ¿no? perfecto. También es importante. Vaya Mirá, por el chat. de hecho, mirá, ya que estamos acá, mira, dame un segundo. Fíjense esto, como para que lo puedan. La primera. A ver, déjenme que mueva para. Así ya la gente que está lo puede y les puedo pasar todas las referencias ahora. Para, mira, dame un minuto. Sí, también voy a pasar las redes de Operante porque también tenemos más ponencias para ustedes, para todos los colegas que están acá presentes. Hay más ponencias con temas importantes. Un momento también para buscar las redes. Bien, perfecto. Si ustedes se meten en Google y buscan a Ductum, por ejemplo, acá arriba, así como está escrito acá arriba, en esta dirección web, van a encontrar esta página. En esta página es donde más cantidad de formaciones vamos a dar en rumiación. Y es un módulo que tiene aproximadamente 50 horas de duración, desde el inicio hasta el fin, con los entrenamientos involucrados. Así que si siguen la página de Ductum, vamos a estar divulgando mucho sobre eso. Esa es la primera. Es donde más formaciones doy, de hecho. La segunda es este que aparece acá arriba.
que es el de Sandra Medina. Este se los recomiendo muchísimo porque acá vamos a estar haciendo varias colaboraciones y también se van a venir formaciones individuales, así que si se meten en este, también voy a estar ahí. Si me buscan a mí, si buscan Franco Sebastián Luján, lo voy a escribir acá. eh, Me van a encontrar en Facebook y en Instagram, también lo mismo. Lo otro que también, si ustedes tienen interés, no sé si lo saben, pero yo me dedico a lo que tiene que ver con divulgación totalmente gratuita de lo que es la terapia de conducta para la ira y el enfado patológico, ¿sí? Si ustedes tienen interés en eso, ahora les muestro, fíjense dónde está que se me puede para. Aquí está, Zoom, perfecto. Si ustedes después tienen interés, por ejemplo, lo que es New Anger Song, ¿sí? Anger Treatment, van a encontrar una gran cantidad de videos. Hay muchos que son entrevistas, pero todos van involucrados a lo que tiene que ver el entender cómo funciona el enfado patológico, la ira y la violencia, el análisis conceptual, los tratamientos. Hay muchos invitados de DBT. También pude lograr invitar a uno de mis formadores, que es el profe Reboleda, en lo que tiene que ver con rehabilitación neuropsicológica en pacientes con psicosis y tratamiento de la cognición social en psicosis. Así que bueno, sin más, después si quieren ir al canal, suscribirse o demás, siempre voy subiendo contenido los sábados. Así que bueno, gente, sin más que decirles, son esos mis redes por si me quieren encontrar. Sí, listo. Ahí también están las redes de Operante, tanto de TikTok, Facebook, Instagram, ¿no? Vamos a seguir compartiendo ponencias como las del psicólogo, ¿no? Que nos ha brindado. Entonces, sin más que decir también, muchas gracias a todos por su valioso tiempo y pues que se lleven un aprendizaje de todo esto. ¿Listo? Muchas Listo, gracias. Ya, bueno. nos vemos. Hasta Chao, luego. Chao, gracias. hasta luego.